Yo soy especialista en medicina estética, graduada de la Universidad del Norte de Barranquilla. Entonces, así nomás podemos iniciar nuestra clase gratuita del día de hoy. Quiero empezar por definir el concepto de aplicación de toxina botulínica avanzada. Y es sencillamente la aplicación de estas toxinas en áreas poco comunes o off-label que llaman. En este caso vamos a hacer un repaso muy rápido sobre cómo actúa la toxina botulínica y vamos a centrarnos en las áreas de toxina botulínica avanzada, como son las líneas de la nariz o bunny lines, como son la dilatación de las alas nasales y el depresor del septum nasal, que es el responsable de la depresión de la punta de la nariz. Vamos a abordar el depresor supercili, que es un músculo relativamente nuevo que forma parte del complejo del entrecejo y que este músculo muchas veces no es abordado por anatomistas. Yo les voy a explicar cuál es y cómo es importante inyectarlo con un poquito de toxina para lograr una armonía mucho mejor en el área del entrecejo. Vamos a saber también cómo hago yo para corregir la sonrisa de encías, específicamente inyectando el elevador del labio superior. La sonrisa de marioneta es otra área que también vamos a tratar. Este músculo, el músculo causante de esa sonrisa triste, ese aspecto de triste en esta área de aquí, es el depresor del ángulo de la boca. Vamos a hablar también sobre ese músculo. Vamos a tratar también el mentón. Vamos a corregir esa piel de naranja que se forma en el área del mentón de muchos pacientes. Unos los tienen más pronunciados que otros. En la práctica vamos a ver un paciente masculino que lo tiene bastante pronunciado. Vamos a tratar el músculo macetero, como todos saben, responsable de la cara cuadrada y del bruxismo. Vamos a hacer el Nefertiti lifting, inyectando el platisma para mejorar el reborde mandibular. Vamos a hablar un poquito sobre el famoso mesobotox o botox intradérmico y vamos a ver un casito de hiperhidrosis también, axilar. ¿Ok? Voy a explicarles a profundidad cómo es el mecanismo de acción de la toxina botulínica, pero sobre todo voy a contarles por qué yo en la mayoría de mis pacientes que necesitan toxina botulínica avanzada, utilizo dos tipos de toxina, dos marcas de toxina en el mismo paciente. Vamos a mirar en este cuadro, vamos a diferenciar las tres toxinas, digamos que más populares a nivel mundial, como lo son el Botox, que es la toxina de Allergan, en Europa se llama Vistabel, o Botox cosmético, cuando es para tratamientos de estética. El Vistabel es el nombre que se le da al Botox cuando se utiliza para tratamientos terapéuticos o para ya en la parte de neurología, tratamientos un poquito más complicados. Vamos a hablar sobre el Dysport o Dysport, que es la toxina francesa, que la utilizo muchísimo, es casi que mi favorita para aplicar en el tercio superior de la cara. Y vamos a tocar los pesos moleculares del Xeomin para hacer más o menos una comparación entre estas tres toxinas que son las más conocidas. El Botox, aquí en este cuadro, vemos que se descubrió, se realizó la primera aplicación en 1989, ya aprobada por la FDA en ese año. Es un serotipo de toxina A, recordemos que hay 7 serotipos de la A a la G de toxina botulínica. Tiene un peso molecular de 900 kilodalton porque está adherida a unas proteínas, a la albúmina. Recuerden que todas las toxinas tienen un peso molecular de 150 kilodaltons, pero el peso de estas lo da es las proteínas o los excipientes a los que están unidos. En el caso del Dysport, el peso es de 500 kilodalton.
y Xeomin 150 kilodaltons. Vemos unidades vial, la presentación. Botox viene de 100, Dysport de 500, pero también encontramos de 300 unidades. Y el Xeomin de 100 unidades también. Es importante saber el halo de difusión de cada toxina. Yo utilizo en la mayoría de mis pacientes Botox y Dysport. Botox tiene un halo de difusión de 1 centímetro, mientras que Dysport tiene un halo de difusión de 2 centímetros. Entonces ustedes pueden decir, miércoles, pero entonces cuando voy a realizar el tratamiento de un entrecejo o de un orbicular, yo prefiero que el halo de difusión sea más grande para abordar con un solo punto un área más grande. Pero esto es relativo, cada paciente es un universo, me gusta decir. Entonces tenemos que examinar bien la dinámica del paciente y de acuerdo al área que vayamos a inyectar, escoger la toxina que queramos. No va a pasar absolutamente nada si utilizamos las dos toxinas al tiempo sobre el paciente. De hecho, en la mayoría de los casos me gusta utilizar a mí Dysport en la parte superior, tercio superior de la cara, y el Botox de Allergan en las toxinas botulínicas avanzadas, es decir, en la parte inferior del rostro. Ya saben, esto por el área de difusión. Ok, entonces vamos a profundizar en el día de hoy en la parte de toxina botulínica avanzada en el área nasal. Y vamos a tocar un poquito más superficial los demás músculos. Entonces, bueno, recordemos que la nariz se compone de varios músculos. Aquí podemos verlo dividido en dos grupos, grupo dilatador y grupo compresor. Pero básicamente quería mostrarles qué músculos componen la nariz. Vemos el músculo procerus, el procerus que ustedes saben forma parte del entrecejo. Vemos los elevadores del labio, que son los responsables de la sonrisa de encía, pero aquí podemos observar que sube bastante hacia la parte lateral del ala nasal. Aquí vemos el músculo nasal anterior y posterior, que son responsables de la dilatación de las alas nasales. Y el músculo nasal también aquí lo podemos observar. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre el músculo transverso nasal, el depresor de la punta nasal, responsable de la depresión de la punta, y en los dilatadores de las alas nasales, que a pesar de que es responsable de dilatación, no es el único músculo que es responsable de que las fosas nasales en muchos pacientes estén más amplias o se amplíen y se dilaten cuando el paciente habla o respira con fuerza. El transverso nasal, que es el músculo que cubre el dorso de la nariz, tiene una inserción en el tabique nasal, desde el borde posterior del ala hasta las fibras posteriores del transverso. Está relacionado con la mucosa gingival y semiorbicular superior de los labios y también sobre el maxilar superior. Es un músculo bastante amplio. Este músculo forma parte de los músculos cutáneos, entonces es muy superficial. A la hora de inyectarlo no hay que profundizar tanto. Cuando empiecen a hacerlo van a saber que están ahí mismito. La inervación de todos los músculos del área nasal se da por ramas de la arteria, del nervio facial. Y la acción del transverso es deprimir el ala nasal junto con los dilatadores y también es responsable de subir la piel de la nariz. Aquí vemos las famosas líneas de conejo o bunny lines. Yo traje varias fotos de diferentes pacientes porque es importante saber que cada paciente tiene una dinámica muscular diferente. Estas son unas bunny lines fáciles de ver y fáciles de inyectar, ¿verdad? Inyectaríamos, ahorita vamos a ver los punticos donde inyectaría este paciente en el área central. Pero, ¿qué sucede? Aquí. Aquí vemos una paciente, bueno, ella no tiene botox puesto ahora mismo, pero vemos que las bunny lines son diferentes. Aquí el procerus está bastante deprimido y forma
unos pliegues en la parte superior de la nariz. Aquí no solamente en este paciente hay que inyectar el crucero de forma normal, sino hay que bajar un poquito y poner unas cuantas unidades aquí. En este paciente no solamente hay que inyectar esa área, sino también hay que abordar el músculo supercili, que es un músculo nuevo, para que cuando haga efecto la toxina, el paciente no se le vea el tabique tan ancho. Todo eso lo vamos a ver en la práctica. Miramos las bony lines, ¿verdad? Y vemos dos plieguecitos a cada lado. Esos plieguecitos los podemos inyectar, pero el pliegue inferior de cada lado ya es un área de riesgo, porque ahí se inserta el elevador del labio superior. Si el paciente no tiene sonrisa de encía y llegamos a inyectar este músculo, podemos deprimir la comisura y el paciente a la hora de sonreír el labio no va a subirle, entonces va a ser una sonrisa asimétrica y disfuncional. Por eso hay que analizar la dinámica muscular siempre en movimiento y tratar cada paciente como un ser único en el mundo, porque cada uno tenemos nuestra propia dinámica muscular. Aquí vemos lo mismo, un paciente que presenta unas líneas de conejo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque vemos que el músculo elevador superior del labio es el que está marcando esta área de bony lines. Vuelvo y digo, es muy difícil tratar estas líneas. Yo personalmente prefiero ser más conservadora y solamente poner poquitas unidades de toxina con un halo de difusión de 1 centímetro, en este caso Botox. Una opción podría ser hacer una dilución menos de 1:1 de la toxina, no de 2:1 en cuanto al Botox, para asegurarme no poner tanto producto en esa área y colocar una unidad de cada lado. Aquí vemos otro tipo de bony lines. Aquí el paciente al igual es un poco parecido al anterior, ya que son líneas que se forman por el transverso nasal, pero también están delimitadas por el músculo elevador del labio superior. En este paciente, luego de poner el tratamiento del entrecejo en proceros y corrugadores, también hay que poner un poquito más central, debajo de la línea del entrecejo, poner ahí unas cuantas unidades y tratar en la parte inferior, cerca al plieguecito, en la parte lateral de la nariz, poner 2 unidades. Luego, yo citaría al paciente a la semana para mirar cómo fue el resultado de la evolución. Y prefiero, si hay que poner más unidades, si el paciente, sobre todo en estas musculaturas masculinas, que son bastante fuertes, prefiero citarlo a un control y ponerle más unidades que el mismo día poner 2 y 3 unidades. Porque recuerden que corremos más riesgo de que la toxina vaya a hacer una difusión a un sitio donde no queremos. Aquí también podría difundirse hacia el orbicular inferior. Esto traería como complicación una protrusión de las bolsas de los ojos. Entonces es importante analizar esto para asegurarnos de que no vaya a haber un efecto adverso no deseado. Aquí vemos otro paciente también con líneas bony lines. Aquí, ¿qué haríamos? Aquí vamos a tratar todo el entrecejo con toxina normal en el procerus y en los corrugadores. Y también hay que poner un poquito más abajo. Cuando uno realiza los primeros talleres de toxina botulínica, siempre nos enseñan que solamente hay un punto central en el procerus, pero eso depende mucho. En la práctica vamos a ver un paciente que el procerus se le dividía por la mitad. En estos pacientes es mejor inyectar el vientre muscular de cada lado para asegurar un éxito en el tratamiento. Este paciente se le engruesa al mover el transverso nasal el tabique. Es probablemente un candidato también para la aplicación de toxina botulínica en el supercili, en el depresor supercili. En cuanto a las líneas, este paciente podemos ver un mejor resultado porque las líneas sí atraviesan
todo el transverso de la nariz, no están limitadas solamente a la parte lateral. Entonces, con mucha tranquilidad podríamos poner unas cuantas unidades, 1 o 2 unidades ahí en el área donde más se contrae en el transverso de la nariz. Entonces, esta es la foto de la primera paciente que traté, que les mostré la foto. Aquí yo pondría de 1 a 2 unidades. Una unidad si tengo la toxina diluida en 2,1 y 2 unidades me atrevería a poner si diluyo la toxina en 1,1. Yo estoy hablando aquí de diluciones y yo quería contarles que en la actualización de toxina botulínica avanzada yo voy a mostrarles mi técnica para hacer equivalentes las unidades del Dysport a las unidades del Botox. Se los voy a mostrar en práctica porque explicado así de forma verbal es un poquito más complicado de entender, pero va a ser súper útil para ustedes porque al yo llevar las unidades Dysport a unidades Botox, cuando van a plasmar en la historia clínica el tratamiento, va a ser fácil si ustedes quieren rotar de toxina. Yo en muchos pacientes cada 6 meses o cada 4 meses, dependiendo de la frecuencia del tratamiento, me ha gustado rotar la toxina. Por ejemplo, viene un paciente para tratarse el tercio superior de la cara, le pongo una vez toxina botulínica de Allergan, Botox, y a los 4 meses o a los 6 meses, dependiendo de la edad, esto quiere decir, a mí me gusta si son menores de 40 años, que vayan cada 6 meses. En los mayores de 40 y si lo necesitan, les hago el tratamiento cada 4 meses, es decir, 3 veces al año. Entonces, yo empiezo a alternarles la toxina. Muchas veces el paciente ya se queda con una porque siente que la duración es más en una toxina que en otra. Eso ya depende de cada paciente y vamos a tratarlos a ellos ya de forma individual. Bueno, pasemos al otro músculo, al dilatador de las alas nasales. Este dilatador es el responsable de la apertura exagerada de las alas nasales. Dilata las fosas en sentido transversal. Pero hay que tener en cuenta que no es el único músculo que puede hacer esto. Mas, sin embargo, es el único músculo que podemos inyectar. ¿Por qué? Porque si inyectamos los otros músculos en la porción donde dilatan el área del ala nasal, podemos tener efectos adversos, como son una constricción muy grande de las paredes laterales de la nariz que se hace difícil, incómoda, porque el aire va a pasar, pero se hace incómoda la respiración. Entonces, en mi práctica, en estos años de experiencia, me ha gustado tratar solamente el área del dilatador de las fosas nasales. Ahorita vamos a ver en la práctica en qué puntos, porque a mí me gusta hacerlo en 2 puntos. Se origina en el borde posterior del cartílago de la ala, aquí como sale en la diapositiva, y se inserta en la piel del borde inferior del cartílago del ala. Es un músculo muy pequeñito. Está relacionado con piel y con el cartílago. Recuerden que son músculos cutáneos. No hay que profundizar tanto el bisel porque tampoco dejar un abón, pero a una distancia sobre la piel de 2-3 milímetros estamos encima del músculo. Como todos los músculos de la nariz, también está inervado por el nervio facial. Aquí vamos a ver un pequeño videíto de una paciente que tiene las alas nasales muy dilatadas. De la paciente le pedí, vamos a repetir, aquí vemos. Esta paciente refiere una molestia muy grande cuando está cantando, cuando está hablando, porque siente que su nariz es muy ancha. Y ella es el ejemplo perfecto para ver que hay una hiperactividad de todos los músculos que conllevan a la dilatación de las alas nasales. Incluso ella aquí está sonriendo. En reposo podemos observar que solamente con sonreír las alitas nasales se le dilatan un poquito. Entonces, como ya sabemos,
hay muchos músculos responsables de la dilatación, pero solo, en mi experiencia, me gusta inyectar un solo músculo. Aquí yo muestro dónde inyecto. Vamos a inyectar en la parte del ala, en el cartílago, hay una foto, y esta en la parte más anterior del cartílago. Sin embargo, en la práctica vamos a ver, hay que pedirle al paciente que se mueva. Entonces yo voy a inyectarle a ella en la parte más medial y luego en el ala nasal, en la parte del cartílago, para lograr que la fosa nasal se mantenga lo más quieta posible. La mejoría es más o menos de un 60, un 70% de la apertura. ¿Cuántas unidades? A mí personalmente me gusta poner de 0,5 a 1 unidad, dependiendo del paciente. Si es un hombre, tiene una nariz grande y vemos que tenemos espacio para poner bastante, ponemos 1 unidad en cada punto fucsia que está ahí señalado, 1 unidad. Pero si es una mujer con una nariz chiquita y con el fin de evitar la difusión de la toxina hacia el elevador del labio superior, que es lo que está inmediatamente detrás del cartílago del ala nasal, solamente ponemos media unidad en cada punto. Igual, pedimos al paciente que venga a un retoque, a un control, pues para ver que haya salido bien el tratamiento. ¿Qué complicaciones pueden haber aquí? Puede ser como podemos no hacer la inyección tan milimétricamente hecha, equidistante hacia el otro lado de la nariz, y podría ocurrir que un ala se puede paralizar primero y el otro no. Por eso es importante ver al paciente a la semana. También hay que explicarle al paciente que en muchos casos un lado de la nariz puede empezar a hacer puede empezarle a hacer el efecto la toxina primero que al otro lado. Esto puede pasar y ha ocurrido. Entonces hay que decirle al paciente que espere sus 5 o 6 días para ver el efecto final y luego citarlo a la semana para hacer un retoque o un control. Bueno, otro músculo de la nariz es el depresor del septum nasal o depresor del tabique nasal o mirtiforme, también es otro nombre que se le da. En varios actos de anatomía van a encontrar estos 3 tipos de nombre, entonces no se confundan, es el mismo depresor del septum nasal, depresor del tabique nasal o mirtiforme, que es un nombre menos conocido. El origen es en la fosa mirtiforme del maxilar superior, por eso su nombre. Se inserta en la fosa nasal, en la parte trasera del músculo nasal y en la columnela o en el tabique nasal. A la hora de inyectar, yo les voy a explicar cómo asegurar que estamos en ese músculo y asegurar que el tratamiento sea exitoso para que no haya una difusión de la toxina a un lado o al otro. Está completamente relacionado con la mucosa gingival y con el orbicular del labio superior. Incluso los otorrinolaringólogos pueden cortar este músculo en algunas ocasiones para hacer que la punta nasal se eleve. Cada paciente es diferente, pero sé que muchos de ellos recurren a esta técnica para que haya una elevación de la punta. Como todos los músculos de la nariz, también es inervado por ramas del nervio facial. Y su acción es deprimir el vértice de la nariz y también, como los otros músculos, deprimir responsable del movimiento del ala nasal. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se deprime la punta de la nariz. Le pedimos al paciente que diga 1. En este paciente vemos un poquito cómo se deprime la punta. Hay pacientes que se le deprimen más. Entonces, esa es la forma de investigar si el paciente necesita ese punto. Muchos pacientes ya vienen con el conocimiento de colocarse toxina botulínica para elevar la punta nasal. Muchas veces inyectamos este músculo y el paciente no logra paralizar por completo porque tiene músculos mirtiformes o depresores del septum muy desarrollados. Sin embargo, la mejoría siempre se logra ver.
¿Cómo es el abordaje? Completamente perpendicular. En la práctica lo vamos a ver. Me voy hasta el fondo. Aquí sí utilizo jeringas de 30G por medio o de 30G por 13 milímetros. Una aguja que sea larga para poder entrar y tocar la columnela. Una vez ahí, puedo meter los dedos en las fosas nasales o apretar la nariz agarrando las alas nasales y luego voy inyectando poco a poco con la mano, con la mano izquierda, en mi caso, puedo sentir cuando el líquido va saliendo y yo aprieto para asegurar que el líquido tenga una difusión pareja, porque una de las complicaciones, si llega a irse el líquido para un lado y no para el otro, es una desviación de la punta nasal y ya lo he visto en la práctica clínica. Entonces es importante esto. El punto es bastante doloroso. ¿Cuántas unidades? Depende del paciente. Si el paciente tiene una depresión muy obvia de la punta, podemos poner inicialmente 3, 4 unidades. Incluso se pueden poner 5 unidades, pero no de una sola, sino podemos citar al paciente un control y si vemos que todavía hay un movimiento de la punta de la nariz, poner otro poquito y podemos completar 5 unidades. Es decir, una buena opción sería poner en la primera sesión 2 unidades o 3 unidades y en la segunda sesión poner 2. Como es un punto de que es bastante doloroso, yo siempre le pongo un poquito de hielo al paciente, con fuerza presionando hacia adentro. Y una vez el paciente ya me refiere que ya está eso dormido, que le duele el hielo, es cuando introduzco la aguja para hacer la inyección. En el resto de áreas de la nariz que mostré, yo utilizo agujas de 31G por 8 milímetros. ¿Por qué? Porque son músculos cutáneos, son muy superficiales. No tengo necesidad de usar esas agujas que son un poquito más gruesas, hacen más doloroso el procedimiento. Entonces, sí hay áreas de las que quiero poner media unidad, es mucho más fácil contabilizar media unidad en una jeringa de 50 unidades que en una jeringa de 100 unidades. Porque obviamente en la jeringa de 100 unidades solamente en cada rayita vamos a encontrar una unidad. En cambio, en las otras, cada 2 rayitas es una unidad de Botox o cada rayita es media unidad, haciéndolo fácil. Bueno, aquí terminamos de hablar sobre los músculos de la nariz e hicimos una introducción, un abordaje un poquito más profundo de todos estos músculos. Yo quiero aquí pasarles de rapidez los otros músculos que vamos a abordar. Ok, vamos a ver la sonrisa de encía. Vamos a ver cómo es mi técnica para inyectar esta sonrisa. Hay que tener en cuenta que hay personas que tienen la sonrisa asimétrica, como es el caso de la paciente que vamos a ver ahora. En ella decidí solamente colocar la toxina de un solo lado y citarla a la semana para mirar si necesito ponerle más. Vamos a hablar sobre el depresor de las cejas o depresor supercili. Como les dije, es un músculo nuevo. Ahí podemos ver en esta foto que es parte de los músculos del entrecejo, pasa por debajo del corrugador, sale en la parte superior del lagrimal y es un músculo que solo con inyectar la cabeza logramos estrechar un poco ese tabique nasal que muchas veces se forma después de la aplicación de toxina. No sé si a muchos de ustedes les pasa después, aquí lo vemos, que después de que aplicamos la toxina convencional en Procerus y en corrugadores, el paciente muchas veces dice, doctora, siento que tengo todavía la parte del tabique en la parte ahí inmediata debajo del entrecejo un poquito ancha. Eso es porque el paciente requiere una aplicación de toxina aquí en esta área. Las dosis son muy bajitas en esa área. Tenemos el mentoniano, el músculo que causa la piel de durazno, la piel de naranja, perdón, en esta área de aquí. Casi todos los pacientes tienen eso. De pronto a algunos les molesta más
o menos, pero el tratamiento ahí también puede hacernos alargar un poquito la barbilla, logrando que el paciente tenga un aspecto más bonito de esa área. A mí me gusta inyectarlo, también con poquitas unidades. Realmente todos los tratamientos de toxina botulínica avanzada se hacen con poquitas unidades. Si el paciente tiene una musculatura grande y gruesa por ser hombre, yo prefiero ponérselo en 2 sesiones que en una sola. Vamos a hablar también sobre el macetero, un músculo de la masticación, responsable del bruxismo y de la cara cuadrada. Vamos a ver qué técnica utilizo yo, sobre todo para evitar complicaciones, como es que se nos difunda toxina hacia el risorio y vaya a paralizar nuestra sonrisa. Aquí muestro cómo marco y cuántas unidades pongo en cada punto. Otro músculo otro músculo que afecta bastante la dinámica orofacial es el depresor del ángulo de la boca, el responsable de un aspecto triste de nuestros labios. También este músculo no colabora con la armonía de esta parte porque hace que se forme mucho más rápido las comisuras, a pesar de que el resultado de las comisuras es una caída por gravedad de todas las bolsas de los compartimientos grasos de la mejilla. Aquí voy a mostrarles qué técnica utilizo yo para asegurarme que inyecto ese depresor. Y así me evito complicaciones como lo es de pronto difundir un poquito al orbicular del labio inferior o al músculo que everte el labio inferior. Vamos a hablar sobre el Nefertiti lifting. Vamos a ver aquí el platisma, que es el músculo responsable de estas bandas platismales. Podemos tratar las bandas platismales o sencillamente realizar el tratamiento aquí para hacer un mejor perfil mandibular. Ahorita en la práctica vamos a ver. Bueno, les recuerdo que vamos a ver botox intradérmico, cómo es la dilución, la técnica, y vamos a ver un paciente de hiperhidrosis axilar. Nos encontramos aquí con nuestra paciente número 2. Tuti tiene 30 años y tiene varios motivos de consulta. Primero que todo, ella quiere suavizar un poco las líneas de expresión alrededor de los ojos. Nos refiere también lo molesto que es para ella que las alas nasales se dilaten demasiado. Ahorita vamos a hacerla que nos haga todos los movimientos. Y también estábamos observando que tiene las bandas platismales muy marcadas para su edad. Entonces vamos a suavizarle la expresión aquí, a trabajar dilatador de alas nasales y por supuesto la sonrisa de encías. Entonces Tuti, mirando a la cámara, vamos a sonreír. Ok, entonces vamos a hacer la marcación de los orbiculares. Solamente voy a poner muy poquitas unidades, como una forma muy preventiva, porque es una paciente muy joven. Tampoco queremos que empiece a ponerse muchas cantidades a los 30 años de edad. Vamos a hacer marcación de las alas. Dilátalas, por favor. Aquí observamos y se puede ver la contracción del músculo en el área de aquí y vamos a hacer otra inyección en el área de acá. Dilata. Ok. Otra vez. En ella se ve claramente que la dilatación, si observamos, dilata. Miren dónde viene el movimiento de dilatación. El transverso nasal, como ya saben, también influye en la porción del ala para la contracción y la dilatación. Mas, sin embargo, no podemos paralizar demasiado porque, como les dije en la parte teórica, puede molestar un poco a la hora de respirar porque se adelgaza demasiado y entonces va a sentir el paciente que no puede respirar bien. Vamos a sonreír, vamos a ver la sonrisa de Tuti.
Aquí podemos observar una leve asimetría. El músculo elevador del labio superior tiene más contracción y más fuerza de este lado. Por eso podemos ver la encía, la sonrisa gingival de ella es más pronunciada de su lado derecho a su lado izquierdo. Entonces, podemos hacer dos cosas. Podemos poner un poco más de unidades de este lado que de este lado, o simplemente, como es primera vez con nosotros, hacerlo, como les he dicho, en dos partes. Aquí está clara, miren, aquí en ella una paciente donde se ve perfectamente la contracción. Suelta, Tuti, vuelve y contrae. Podemos palpar dónde es la contracción e incluso se puede ver. Aquí está, sí, no sé si aquí está claro. Podemos ver perfectamente aquí. Vamos a inyectar en esta parte de acá. Con ella yo quiero solamente poner aquí media unidad, citarla a la semana e ir observando cómo se comporta el descenso del labio superior. Entonces vamos a hacer así porque tampoco queremos que cambie mucho la expresión de su risa y de sus labios. Bueno, entonces vamos a marcar las bandas platismales y vamos a hacer un poquito de perfilamiento aquí del borde porque quiero enseñarles la técnica que yo realizo. Entonces vamos a pedirle que apriete el cuello. Entonces, baja un poquito, aprieta. Aquí vemos claramente las bandas. De este lado es más pronunciado. Miren la simetría, es completamente diferente el lado izquierdo al lado derecho. Entonces suelta. Entonces vamos aquí, tocando aquí el borde. Vamos a hacer un punto aquí, pero también un punto por debajo del borde mandibular. Aprieta, podemos ir viendo dónde está la inserción fuerte. Aquí estamos viendo, hacemos un punto abajo y un punto arriba. Recuerden que el platisma no solo se inserta aquí, sino muchas de sus fibras suben hasta acá, interlazándose con fibras de los otros músculos. Otra vez, sonríe. Hay una técnica fácil para saber hasta dónde tenemos que inyectar el platisma. Le pedimos al paciente que sonríe, bajamos así y luego 1,5 centímetros, 2 centímetros por acá, vamos a hacer la inyección. En este caso será aquí y acá. Ahora apriétame fuerte. Vamos a seguir un poco el trayecto de esta banda para suavizarla. Aprieto otra vez. Voy a inyectar esta banda aquí y en esta área de acá. Y de este lado, aprieta. Suelta. Aquí no está tan marcada esa parte, pero entonces vamos a hacer la marcación para mejorar un poquito el perfilamiento, haciendo ese Nefertiti lifting que llamamos. Aprieta. Aquí. Y otro por arriba. Sonríe. Seguimos la trayectoria de la sonrisa, que es así. Medimos 1,5 centímetros, 2 centímetros. E inyectamos aquí y acá. Aprieta. Y podemos poner otra vez. Vamos a poner un poquito aquí y un poquito acá. Y listo. Tenemos que analizar bien al paciente porque la mayoría de los pacientes todos tenemos asimetrías faciales, asimetrías también en el cuello. Entonces, para que el tratamiento quede parejo, es muy raro las veces que tenemos que poner exactamente lo mismo. Siempre el paciente tiene algún tipo de asimetría o una banda más pronunciada que otra. Ok, listo. Entonces, vamos a recostar a Tuti y vamos a hacer limpieza del área. Ya yo la desinfecté previamente, sin embargo, como la marqué, voy a pasar un poquito más de alcohol. Les recuerdo las complicaciones. Si inyectamos por debajo de esta línea media del canto hacia abajo, podrían protruirse las bolsitas. En cuanto a las inyecciones de la nariz, recuerden hacerlas siempre bastante medial, no tan lateral,
por la inserción. En este caso no importaría sino si fuera un poquito para el elevador del labio superior. Sin embargo, siempre tratemos de concentrarnos en la parte medial. Ya ustedes van a ir cogiéndole un poquito de confianza. Ah, bueno, y quería explicar, en la práctica les dije que les quería explicar si tienen que inyectar el transverso. Vamos a examinar el transverso. Arrúgame, por favor. Bueno, ella tiene las líneas marcadas ahí. Podríamos hacer una inyección aquí y otra aquí. ¿Cómo es la técnica que yo utilizo para proteger el músculo elevador si no lo quiero inyectar? Aprieta, hago así, empujo, suelta. Hasta aquí está el elevador insertado. De aquí para acá no voy a inyectar. Entonces inyecto acá, lejitos, con una toxina que no tenga un halo de difusión amplio y así aseguro que no va a perturbarse el elevador. ¿Ya entendieron? Voy a mostrarles de este lado también. Aprieta la nariz, suelta y aquí yo me protejo. Hasta donde llega esta línea, de ahí para abajo no pongo toxina, sino aquí en esta área. Ya saben. Miren que este es el labio, el músculo elevador. Ok. Bueno, vamos a limpiar. Yo estoy limpiando, pero antes de inyectar, a mí me gusta volver a decirle al paciente que vuelva a hacer la contracción, para yo estar segura de dónde estoy. Bueno, ya yo llené previamente las jeringas para proceder a inyectar. Vamos a poner 5 unidades en cada orbicular. Entonces, sonríe. Como ella es mujer, a mí se me interesa que la ceja se levante un poquito. No voy a inyectar el músculo aquí, el orbicular en esta área, que es donde lo que yo inyecto para que la ceja tome esta forma. Pero si direcciono la aguja hacia arriba, cuando voy a inyectar el orbicular, logro subir un poquito el Botox y me alcanza a coger un poquito y se va a ver el resultado súper bonito. Sonríe, recuerden, 1 centímetro de distancia, le pedimos al paciente que respire y vamos a inyectar 5 unidades. En ella no necesita más. Sonríe, suelta, medimos con el dedo, respira. 5 unidades. Descansa. Vamos a las bunny lines. Arruga. Protegemos, como les enseñé, suelta. Y con en dirección medial, con la aguja en dirección medial, aquí voy a poner una unidad de cada lado. Arruga, suelta, aquí en forma simétrica, respira. El lado izquierdo del paciente siempre, no siempre, va a ser más doloroso en el 90% de los pacientes. Ok, vamos a inyectar nariz. Un poquito molesto, ella ya sabe. Le pedimos a la paciente otra vez que dilate para comprobar. Aquí observamos otra vez, miren, aquí observamos la dilatación y la contracción muscular. Bueno, vamos a respirar, aguanta la respiración y inyectamos 1 unidad. Tranquila, yo sé que molesta bastante. Vamos a hacer otro puntico acá. Dilata.
Ok. Y respiramos hondo, 1, 2, 3. Descansa. ¿Está bien? Sí. Okay. Así es. Vamos a este lado. Dilata, suelta y respiramos hondo. 1. Otra vez, dilata. Ok. Y me respiras hondo. Descansa. Ya. Ya. Pasó. Ok. Listo. Vamos a hacer ahora la corrección de la sonrisa de encía. Tranquila, yo te seco. Como viene bastante doloroso, si pueden aprovechen y pónganle al paciente, está en la sala de espera, una lidocaína al 30%. Y también pueden utilizar, ayudarse con un poquito de hielo, sobre todo en esta área nasal que es bastante molesta. Ya el elevador del labio superior no molesta tanto, no te toques, tranquilo. Okay. Sonríe. Ok, suelta. Vamos a ir perpendicular con esta aguja de 5 y en ella vamos a inyectar media unidad. Y listo, eso fue. Allá nada más le voy a hacer de ese lado porque lo que dijimos, mejor la citamos a la paciente en una semana y vamos observando. Probablemente necesitemos más, pero es preferible hacerlo de media, 1 unidad o 2 unidades máximo. Listo. Bueno, y ahora vamos a hacer toda la parte de las bandas platismales. A mí me gusta volverle a pedir a la paciente que haga la contracción. Ok. Y empezamos. En el platisma es importante inyectar paralelo a la piel, no así para evitar estructuras internas que no nos vaya a causar de pronto complicaciones como disfagia. Recuerden que aquí está el músculo hioides que participa en la deglución. Entonces siempre lo vamos a hacer completamente transversal, casi que dejando una pequeña pápula. De aquí empezamos. Respira. 2 unidades por arriba del reborde y ahora vamos a hacerlo por debajo. Así. Para coger estas fibras del platisma tanto en la parte de la inserción a nivel facial como en la parte aquí del cuello. Respira. Vamos así, lateral. 2 unidades. 2 unidades. Sonríe. Suelta. Dependiendo del paciente podemos subir las unidades. Ustedes eso lo van viendo. Apriétame. Ok. A mí me gusta cogerlo. Cuando ya estoy aquí abajo, irme bien lateral. 2. Otra vez. Y vamos a hacer un poquito acá también. 1, 2. Nos vamos a este lado. Otra vez. Ya sabemos, por debajo y por arriba. Respira. 2.
2, por debajo, por arriba, otra vez, sonríe, ok, aquí, y por arriba, aprieta. Aquí me gusta poner nada más una unidad en la parte central. Aprieta, siéntate un poquito, aprieta. Vamos a poner otro poquito aquí abajo. Solo una, otra vez aprieta. Acá. Aprieta otra vez. Verificamos que todo el área aprieta. Podemos poner un poquito acá, otra vez. Solamente una unidad, ya saben, paralelo a la piel. Listo. Le recordamos a nuestra paciente las indicaciones. No puedes bajar la cabeza por 6 horas. No puedes hacer ejercicio hasta pasado mañana, 48 horas. No te maquilles ni te eches ninguna crema por las siguientes 6 horas. Bajar la cabeza ni para adelante ni para atrás. Es importante eso. Los resultados, les recordamos, se ven de 3 a 5 días y la citamos para un control dentro de una semana a ver cómo nos fue. Y listo. Limpiamos y damos por terminada nuestra sesión con esta paciente. Repasemos aquí qué hicimos. Tratamos orbicular de los ojos, tratamos las líneas de conejo o bunny lines, les explicamos cómo hacer para protegerse, para que la toxina no vaya a correr por el músculo elevador del labio superior. Aquí cogimos un vasito chiquito. Hicimos corrección de sonrisa gingival asimétrica, entonces solamente colocamos acá. Hicimos el perfilamiento, inyectando el platisma en todo el reborde mandibular y en las bandas platismales que encontramos en esta área. Muchas gracias.